El 31 de octubre de 2010, este joven, Luis Andrés Colmenares, falleció en extrañas circunstancias en la ciudad de Bogotá, luego de salir de una fiesta de Halloween con varios compañeros de la universidad. Su caso ha concentrado la atención de toda la prensa en Colombia debido al rumbo que tomó la investigación luego de 19 meses y cuando el caso ya se daba por cerrado con una conclusión: fue un suicidio. Según esa versión, Luis Andrés, después de comerse un perro caliente o hot dog en compañía de esta joven, Laura Moreno, comenzó a correr desesperadamente por un parque y se lanzó inexplicablemente a este caño. Sin embargo, la hipótesis nunca convenció a sus papás y su madre, Oneida Escobar, tuvo un sueño que la impulsó a revivir la investigación por su propia cuenta. Como la desesperación me decía, no busques más, mami. La prueba la tengo en mi cuerpo. Fue cuando yo dije, yo voy a buscar un médico forense. Y efectivamente, el cuerpo de Luis Andrés reveló nuevos detalles sobre las circunstancias que rodearon su muerte. La familia de la víctima logró que se autorizara la exhumación del cuerpo y contrató a un forense particular para que hiciera el análisis. Lo que concluyó fue totalmente diferente al informe hecho por Medicina Legal, la oficina forense del gobierno colombiano. Por ejemplo, según el dictamen inicial, el cuerpo de Luis Andrés tenía solo una fractura en su cabeza y el segundo análisis encontró 7 fracturas en su cráneo, una fractura en el paladar y otra en una vértebra. Además, el segundo estudio registró heridas antes de su muerte, durante su agonía y después de su fallecimiento. Es decir, según el forense de la familia Colmenares, Luis Andrés habría sido asesinado. Otro hecho que llama la atención es que lo encontraron boca abajo y sin embargo sus livideces, esas marcas oscuras que se forman cuando la sangre ya no circula y quedan por la fuerza de gravedad hacia el lado más cercano del piso, estaban en su espalda, lo que indicaría que Luis Andrés habría muerto boca arriba y no en la posición en que estaba el cuerpo. A estas inconsistencias sobre las heridas y posibles causas de la muerte se sumó el extraño hecho de que cuando los bomberos llegaron la noche de la muerte al lugar donde supuestamente se suicidó Luis Andrés Colmenares, no encontraron su cuerpo, ni en el sitio ni a lo largo de buena parte del colector de agua que recorrieron buscándolo. Pero 12 horas después, en una segunda revisión y sin explicación alguna, el cuerpo de Luis Andrés apareció en uno de los sitios que ya había sido revisado por los bomberos. Un caso que no se habría reactivado sin la persistencia de unos padres motivados por encontrar la verdad sobre la muerte de su hijo, de quien están completamente convencidos de sus principios y de quien aseguran nunca habría pensado en quitarse la vida. Es muy grato estar de nuevo con ustedes con un tema que ha conmovido a la opinión pública colombiana y también a la internacional. La muerte de Luis Andrés Colmenares, cuando tenía apenas 20 añitos, un 31 de octubre del año 2010. Unas circunstancias muy complejas, muy confusas, que han tenido desarrollos, yo diría que previsibles, en el sentido de que mucha gente dudó desde el principio que se tratara de un suicidio de Luis Andrés, o que hubiera sido un accidente después de una fiesta en la que él participó en compañía de muchos de sus compañeros de la Universidad de los Andes. Luis Andrés era un muchacho vital, alegre, se le ve en todas las fotografías y en las películas que se han visto sobre sus actuaciones. La gente lo adoraba, lo quería, tenía carisma y liderazgo. Pues bien, estamos con el padre de Luis Andrés Colmenares, contador público juramentado, quien fuera contador general de la Nación hasta el año 2009, de Villanueva, Guajira, la Guajira colombiana, gente recia, templada, de palabra, de vertical, que ha buscado desde entonces, en compañía de su señora esposa, de la madre de Luis Andrés, la verdad, esclarecer esto hasta las últimas consecuencias. Y como decíamos en la nota introductoria, por su tosudez, por su constancia, por su convicción de que su hijo ni se suicidó, ni se accidentó, es que se ha avanzado hasta donde se ha avanzado. Ya hay otras personas detenidas, como Carlos Cárdenas, precisamente sindicado de haber participado aparentemente, presuntamente, en una golpiza a Luis Andrés, seguramente en la intención, según la versión de un testigo protegido por la Fiscalía General de la Nación, que finalmente le costó la vida a este joven estudiante. Doctor Luis Alonso, gracias por estar en Entérate de Caracol Internacional. A usted, señor, muy amable. ¿Qué fue lo que a ustedes los llevó a dudar de la versión oficial? Pues la formación que le habíamos dado a Luis desde su nacimiento, porque además siempre se crió como una persona noble, como una persona responsable,
y como una persona de buenas actitudes, y además porque en ese mismo sentido no había ninguna razón, ni suficiente ni necesaria, para pensar siquiera de que él pudiera haberse suicidado o que hubiera tenido un accidente, porque además no era una persona de desórdenes. Él disfrutaba tanto una fiesta sin tomarse un trago o tomándose un trago, y además no era una persona de excesos en tragos. Mire, ahí está todavía en mi casa, en la biblioteca, su mochila con todos sus libros y la calculadora que tenía que recoger al día siguiente a las 6 de la mañana para irse a estudiar con sus compañeros. En el mismo sitio está, allá quedó. Y yo estoy seguro que él estaba pensando en eso, en acostarse temprano para descansar un rato e irse a estudiar, porque él era así. Sí, doctor Colmenares, ¿por qué ese informe, a todas luces, por lo menos aparentemente hasta ahora, de acuerdo con los avances de la investigación, con la necropsia y con todas las prácticas que se le hicieron al cadáver de Luis Andrés, ese informe tan equivocado y tan falso? Pues a ver, yo más bien creo que hubo muchas deficiencias efectivamente en expresar allí en el informe de medicina legal lo que realmente mostraba el cadáver de Luis, porque efectivamente lo que tiene es eso, son muchas las deficiencias que hay. El hecho solo de afirmar de que Luis tiene una fractura frontoparietal derecha lineal, y lo que efectivamente encuentra el doctor Máximo Duque en la exhumación que hace del cadáver de Luis es que la fractura frontoparietal derecha no es lineal, es ovalada. Lo que muestra un golpe. De hecho, tanto como un golpe es con qué se le pudo haber golpeado, porque es muy distinto golpear con un palo, un pedazo de palo, un garrote, que golpear con un fondo de una botella, por ejemplo. Ovalado, tiene una forma. Claro. Entonces, cosas como esa, el no hacer mayor expresión, por ejemplo, de las livideces cadavéricas que muestra el cuerpo de Luis cuando le hacen el levantamiento, que es boca abajo que él está y sus livideces están en la espalda. Las livideces se forman en el estado de un cuerpo cuando ya fallece, de acuerdo con la manera como el cuerpo queda contra el suelo por efecto de la gravedad. Yo esto lo estoy diciendo en la medida en que a raíz de esta misma tragedia lo he tenido que estudiar, conocer, porque esto no es de mi formación ni de mi conocimiento. Entonces sí extraña mucho que a eso no se le hubiese hecho mayor desarrollo o expresión, o como lo leo yo en la necropsia, que el médico forense detalla absolutamente todas las prendas que Luis tenía. No le hacía falta absolutamente nada. Entra tanto en detalles que incluso especifica incluso una manilla del partido de la U, es decir, detalla completamente ese informe todas las prendas que Luis tiene. De qué marca es el interior, de qué marca es el pantalón, los zapatos, la talla de los zapatos, y resulta que a nosotros nos entregan el cadáver sin las prendas. Entonces uno lo que pregunta es qué pasó con el protocolo que debe seguirse para las prendas. Ahora, si el mismo Medicina Legal está diciendo en el informe de necropsia, muerte violenta, eso ya tiene que indicar... Porque no se profundizó más. Por supuesto, el solo hecho de decir una muerte violenta tiene que indicar que eso tiene que llevarse a un proceso de investigación y que la ropa puede ser fundamental en cualquier momento, las prendas de él. ¿Esas prendas finalmente aparecieron, se las entregaron? De ninguna manera, nunca, o sea, esas piezas desaparecieron. Desaparecieron. La ropa, no los se zapatos, sabe qué todo. pasó con eso, así como desaparecieron las cámaras de la zona, que son 17 cámaras que hay, desde la discoteca Penthouse hasta el Caño del Virrey. Y ¿Todas desaparecieron? Ninguna tiene imagen de ninguna naturaleza. Como si las hubieran desconectado o hubieran sacado las películas. O hubiesen borrado imágenes o cosas, en fin, yo no sabría cómo explicar cuál es la razón para que eso no hubiera aparecido. Y así muchas cosas. Aquí había muchas situaciones muy extrañas. El hecho de que en la Fiscalía 298, donde inicialmente llegó el caso, hubiese permanecido eso sin moverse por espacio de casi 6, 7 meses, sin hacerse absolutamente ninguna diligencia. Nada de nada. La fortuna divina le llega al caso es cuando el caso lo cambian de erradicación y se lo pasan del fiscal 298 de la unidad de vida al fiscal 11 de la unidad de vida, el doctor Antonio Luis González, que es quien fundamentalmente revive, se conmueve al ver a la mamá de Luis Andrés, de interpretarle su dolor, y eso lo conmovió a él y lo llevó a ponerle interés a la investigación, y es el que prácticamente revive todo el desarrollo de la investigación. Claro, hay que admirar realmente el coraje, el valor, el testimonio de la madre de Luis Andrés Colmenares y del padre también, el doctor Luis Alonso Colmenares.
mediáticamente esto ayudó realmente a que este proceso con el cambio de fiscal se moviera. Pues a ver, yo sí creo que con el cambio de fiscal fue fundamental que esto se pudiera dinamizar y se pudieran llegar a llevar a cabo acciones que permitieran de alguna manera crear allí alguna hipótesis concreta. Pero yo creo que fundamentalmente, adicionalmente a la investigación y a las iniciativas y a la gestión del fiscal, es el hecho de que esto se hubiese hecho público y que en ese sentido, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, se hubiese puesto en conocimiento del mundo el caso de la muerte de Luis. Porque eso fue lo que generó de alguna manera, sin conocer a Luis, que todo mundo se solidarizara con nosotros, sin nosotros conocer a nadie, absolutamente a nadie. A nosotros nos habla gente en la calle apoyándonos, dándonos fortaleza, valor, nos envían mensajes de correo electrónico a través de mi cuenta de Twitter, en fin, de diferentes formas, dándonos solidaridad, apoyo, porque han visto realmente que la cantidad de cosas que aquí ha habido, y yo creo que eso de alguna manera, haciéndolo público de esa forma, tanto los jueces o fiscales han visto que hay un control ciudadano, social allí, encima de toda esa investigación, que los induce a que tengan que ser objetivos en el desarrollo de todas sus decisiones. ¿Cómo fue ese sueño que dice haber tenido su esposa y la madre de Luis Andrés, que la llevó a ella al convencimiento de que tenía que buscar las señales en el cuerpo de Luis Andrés? Sí, a ver, esto, independientemente de la manera como algunos han querido de pronto peyorizar la situación, darle un carácter despectivo a esto, hay que primero entrar en un contexto cultural. Nosotros somos de La Guajira. Nosotros somos de la parte norte del país, allá hay una cultura diferente, una cultura de tradiciones, y yo creo que en la medida en que eso se comprende, se entra en ese contexto, se entiende. Además, somos personas de mucha fe, somos supremamente creyentes en Dios. Yo estuve en un seminario mayor, Oneida estudió en un colegio de monjas, su familia es completamente espiritual, dedicada pues a consagrados a labores sociales, dedicados a Dios, y creemos mucho, independientemente de lo que cada quien quiera creer. Yo no me meto en la fe de nadie y la mía la mantengo para mí porque eso es algo íntimo. Entonces, en medio de eso, yo lo que planteo es, no hay que interpretarlo en un criterio distinto a aquel en el cual su mamá, con su dolor, pensando las 24 horas del día en el vacío que le quedó, que no es distinto a mí, pero que son amores diferentes, por supuesto, todo el tiempo vive pensando en función de su hijo y en cualquier momento, pues estando dormida, sigue esa misma relación y ella me cuenta en algún momento que su hijo le ha dicho que no sufra más, que más bien busque en su cuerpo, que ahí está la respuesta de su muerte. Y es en ese mismo sentido en que habrá que comprender esa situación. Es que, a ver, mire, don Darío, yo digo una cosa, el hijo es una extensión de su madre. Es su madre la que lo mantiene durante padre. 9 meses en su vientre. Yo no lo cargué en mi vientre. A mí no me cortaron el cordón umbilical. Fue a su mamá. Eso no quiere decir que su mamá lo hubiera querido más o yo lo hubiera querido menos. Son amores distintos. Y le aseguro, luego de que Luis muere, que empiezo a hacer esas reflexiones, que Luis tuvo eso siempre claro. Él distinguió cosas en términos de su relación entre las que tenía que tener con su mamá y las que mantenía conmigo. Es un símil espectacular, bellísimo, de esa extensión de la sangre materna a través de sus hijos, que fue la que los engendró y las que lo cargó en su vientre, como lo explica muy bien el doctor Colmenares. Doctor Colmenares, este proceso da un giro absolutamente espectacular, que es el que tiene en este momento sacudida la opinión pública cuando aparece ese testigo protegido por la Fiscalía, un celador, un hombre que dice haberlo visto todo y que lo ha contado con pelos y señales en un testimonio que está debidamente judicializado y bajo la gravedad del juramento. Luis Elmer Ayola, ¿por qué no había aparecido? Pues a ver, yo creo que más preguntarnos por qué no había aparecido para ponerlo como de alguna manera allí en algo que
pueda llevar, como efectivamente lo han querido o lo han pretendido plantear los abogados de la otra parte, como que hay una circunstancia muy particular por la cual aparezca. Yo creo que aquí lo que más trasciende es lo que él está diciendo, porque así como puede aparecer ayer, antier, o pueda aparecer mañana o dentro de un año, aquí lo fundamental es que apareció, y además son las circunstancias por las cuales aparece. ¿Y por qué circunstancias aparece? Porque es que él aparece porque se siente por completo atemorizado y amenazado, porque él estaba con otro compañero, y el otro compañero hace 3 o 4 meses que él no sabe nada de él. No se ha podido localizar. No lo ha podido localizar por ninguna parte. Y a él lo han abordado en 4 oportunidades personas en motocicleta, armados, diciéndoles que se tiene que irse de acá de la ciudad de Bogotá. Y la última vez, que fue el 2 de junio, le pusieron el arma en el pecho y le dijeron que al día siguiente no lo querían encontrar. Entonces lo hicieron incluso hasta renunciar del sitio de trabajo donde estaba, es decir, lo tenían por completo identificado. En razón a eso, él lo que hace, a pesar pues de toda su experiencia, porque fue una persona que estuvo como soldado profesional en el ejército, acudir a una estación de policía y pide que por favor lo protejan. Y plantea diciendo de que, eso es lo que yo sé, pues, que al llegar allá dice: yo fui testigo del caso Colmenares y sé lo que pasó allí porque yo estuve presente. Entonces inmediatamente se comunican con la SIJIN, que es el cuerpo de investigación que nos ha apoyado por completo en el desarrollo de todo este proceso. No ha sido el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía, sino el cuerpo de investigación de la Policía Nacional, la SIJIN, los que nos han apoyado y se han entregado como si el caso fuera propio al desarrollo de estas investigaciones. Llaman a la gente que está asignada para este caso, el agente Haider Correa, y él lo escucha, y luego de que lo escucha se pone en contacto con el fiscal 11 y le dice que es necesario que se haga presente porque es una persona que está comentando, y lo comenta de una manera tan detallada que yo también me pregunto por qué eso tiene que extrañarse, si cuando uno ve algo lo ve, y si lo ve pues lo detalla conforme lo ve. Y eso es lo que le llama la atención a la otra parte, que por qué tiene que dar tantos detalles, pues por todos los que vio. Por supuesto, la Fiscalía le ha concedido todo el crédito a este testigo protegido, Luis Wilmer Ayola. Tenemos más detalles y vamos a continuar conversando con el padre de Luis Andrés Colmenares, muerto ese 31 de octubre del año 2010. Estamos a punto, pareciera, de llegar a esclarecer toda la verdad sobre este caso. Ya regresamos. Doctor Luis Alonso Colmenares, regresando en Entérate, la muerte de su hijo de 20 años en ese momento, hace 2 años. Y tuvo que ser muy duro, muy desgarrador, muy doloroso para usted, por supuesto, pero también para doña Oneida, su esposa, la madre de Luis Andrés, en plena audiencia, sacar el testimonio leído de lo que dijo este testigo. O sea, con una cantidad de detalles tan precisos que yo me imagino que se vive la muerte de nuevo, de cómo fue que mataron a su hijo. Sí, efectivamente. Lo que le tengo que decir en este momento, ella está todavía atravesando una crisis anímica terrible, porque fue que siempre fue sobre la base de imaginarnos nosotros mismos yendo al sitio, viendo las situaciones, escuchando los planteamientos, lo que uno podría creer y lo que no podría creer, porque ya uno conoce a su hijo, imaginándonos cosas, imaginándonos escenas, situaciones, pero es que le cuento que ya cuando uno está enfrente a un relato como el que hizo el fiscal en el momento de la imputación de este joven Carlos Cárdenas, relacionado con lo que ha declarado este fiscal, y empieza a hablar toda esa serie de detalles de la manera tan humillante y tan infame como acabaron con la muerte de Luis y con la vida de Luis, sí, discúlpeme, y como yo se lo dije también cuando iba camino a la sala de audiencia, que me encontré enfrente al joven y le dije que cómo era posible que hubiera sido tan cobarde, que ni siquiera hubiera sido capaz de enfrentarse él solo a Luis, sino que se tuvo que apoyar en 3 personas más. Y luego cuando relatan arrodillado, que le pega con la botella en la cabeza, que además de eso esta joven Laura Moreno le arrebata el celular, le pega también en la cara, es decir, fue una situación supremamente difícil. Yo le voy a confesar algo. Le pedía en ese momento, en medio del relato que escuchaba, a Dios que me diera fuerza para no pararme de esa silla,
porque no sabía qué iba a pasar conmigo. O sea, usted sintió el deseo de pararse y hacer lo que fuera. Y hacer lo que fuera seguro, porque era que no era posible que hubiesen hecho eso con Luis. ¿Cárdenas le contestó algo cuando usted lo increpó? No me dijo nada, porque pues además yo creo que su conciencia se lo impide, ¿no? Su conciencia no lo deja. Yo la verdad es que si tuviera la forma de transportarme, lo haría como para saber qué le debe estar diciendo su conciencia si es que la tiene. Pero a él se le ve, es impávido. Una tranquilidad que la verdad es que no me explico, porque es que incluso supongamos que es inocente, por lo menos debería estar mostrando gestos de preocupación porque le van a ser responsable de algo de lo cual él no es. Y eso lo tiene que preocupar a uno como ser humano. Sí, porque puede ir 30, 40 años a la cárcel. Por supuesto, claro que sí. Entonces yo digo, ni por una cosa ni por la otra muestra ningún gesto de nada. Es decir, una ¿Nunca se comunicó fría. con ustedes, este muchacho Cárdenas, No, ni tampoco? jamás. ¿No? Porque es ¿Laura que Moreno nosotros tampoco? Nunca hemos tenido relación con ellos ni nada. Mire, Luis conoce a Laura Moreno en los últimos 15 días de su vida. En los últimos 15 días de su vida. Porque él nunca tuvo una relación directa con ninguno de los dos. Y la conoces en un paseo al que ellos van, al que llega Luis después de haber llegado sus compañeros, porque a su mamá le dio una apendicitis y tuvo que atenderla, y era la semana de descanso, de receso de la universidad. Entonces él se queda con su mamá, llama a la abuela desde Villanueva para que venga a ayudarle a atender a su mamá. Entonces la acompaña 2 o 3 días, ya estamos como en jueves o viernes, y él nos dice de que él quisiera de todas maneras ir, al menos para estar el fin de semana con los compañeros en la finca donde habían quedado en que se encontraban. Y cuando llega allá es que encuentra a Laura Moreno, y ahí allá la conoce. es donde la conoce. Salió Estamos con ella algunos días, incluso ella lo recogía en Sí, su casa. porque es que, a ver, yo lo que creo es que ella encuentra en Luis como algo de reposo, de tranquilidad. Confidente. Porque lo que hemos podido saber después es que venía de una relación bastante difícil y traumática con el mismo Carlos Cárdenas. Entonces, la misma personalidad de Luis creo yo que debió haberla traído. Y además, pues, el reconocimiento que Luis tiene entre sus compañeros en la facultad de ser un estudiante sobresaliente, de un alto desempeño, monitor de varios de sus profesores. Luis dictaba clases en inglés en la misma universidad. En fin, tenía una serie de características que lo hacían reconocido de sus mismos compañeros. Yo creo que eso pudo haberle llamado la atención, y en alguna ocasión, solo una vez, ella la vi que entró a la casa, que fue a que Luis le explicara algo, me imagino yo, de su universidad, y la vi que pasó al comedor auxiliar donde estaban, y allá estuvo Luis conversando con ella un rato, una sola vez, una tarde, en los últimos 15 días de vida de Luis. Hombre, de comprobarse lo que dice este testigo protegido de la Fiscalía, Ayola, realmente ahí hubo toda la sevicia del caso después de que se dieron cuenta de que Luis Andrés había perdido la vida. Porque tuvieron tiempo de pensar que lo indicado seguramente fueron asesorados por otras personas. Hagan esto, hagan lo otro, lleven el cuerpo, el cadáver al caño, colóquenlo de tal manera, miren quién pudo haber observado, sobornen, paguen a quien ustedes han visto que vio, más o menos ese puede ser el cuadro. Sí, yo creo que eso debió haber sido así, porque es que además el hecho de que hubiesen hecho con Luis lo que hicieron y luego, en el transcurso del día, mantener el cadáver de Luis en alguna parte, ya eso de ahí en adelante no puede ser para personas de 20, 21 años, por más pudiera uno pensar criminales que fueran, que no pudiera uno relacionarlo, porque son personas, estudiantes de una universidad de un prestigio reconocido a nivel colombiano y latinoamericano. Debieron haberse apoyado en personas que ya tenían, de alguna manera, le habían perdido el miedo al miedo. Que tenían algún historial. Sí, digo yo. O una organización que los protegiera. O una experiencia suficiente como para hacer cosas sin tenerle miedo a nada. Porque es que el cadáver de Luis lo colocan debajo de un puente en ese caño, en donde hay precisamente un CAI. Un puesto de policía. Un puesto de policía. Entonces el solo hecho de pensar uno, el ver el color verde, eso lo tiene que atemorizar a uno si uno no está acostumbrado. Y no tuvieron ningún empacho, seguramente. Nada, de ninguna forma, de ninguna naturaleza. Bueno, ¿qué va a seguir? Pues yo creo que es el desarrollo de los juicios en cuanto a las personas que están capturadas, que eso tiene que continuar. Ahora en el caso de Carlos Cárdenas, que se identifica por parte de este testigo como una persona vinculada directamente en la muerte de Luis Andrés, pero es que son 5.
Son 5. Entonces está identificada Laura Moreno y También Carlos es Cárdenas. identificada por el informante. Sí, por supuesto. Plenamente. Plenamente. O sea, plenamente. Carlos Cárdenas, plenamente, y Laura Moreno. ¿Y los otros 3? Él dice que si él llega a ver las caras de los otros 3, también los identifica. Porque es que además él no tiene por qué conocerlos, sino que los vio en ese momento. Y por eso es que identifica a Carlos Cárdenas y a Laura Moreno. Cuando después con el transcurso de los días se da cuenta a través de los medios, de la televisión, y que fue que mataron a una persona, se acuerda de los hechos, entonces empiezan a aparecer las imágenes, las caras de las personas, él los identifica y dice, pero lo que hicieron fue que mataron a alguien. Y él dice, en la declaración que ha dado, que si él ve las otras 3 personas, también las puede identificar perfectamente, porque él estuvo muy cerca. Usted nos contaba ahora, doctor Colmenares, que hace 3 o 4 meses se perdió uno de sus compañeros, con el que tenía una relación de trabajo, de localización ahí. Estuvo con él, presenció también los hechos. Después de que esto ocurrió, ¿él volvió a hablar con ese compañero de lo que vieron? Sí, por supuesto, porque es que, a ver, lo que él relata inicialmente es que al compañero es al que le dan la plata para que se callen. Le dan $1.000.000 y al día siguiente le dice, tome 200 que me dieron 400. Después le confiesa que le dieron fue 1.000.000, pero que esté tranquilo, que algún día se los pagas. Que le van a dar más y entonces se pondrán a la par. Lo que nos imaginamos es que este otro testigo que no aparece, muy seguramente que estuvo extorsionando, pidiendo más plata y en razón a eso puede ser alguna de las razones por las cuales hoy no aparezca y lo habrán desaparecido, me imagino yo. Ayola coge temor por eso, porque él no encuentra a su compañero. Hace 3 o 4 meses que no sabe de él y además de las amenazas que ha recibido, todo eso unido es lo que lo lleva a sentir el temor de buscar más bien que lo protejan porque él siente que su vida también corre riesgos. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional con el doctor Luis Alonso Colmenares, el padre de Luis Andrés Colmenares, muerto, entre comillas, está muerto, no sabemos cómo todavía, legalmente hablando, el 31 de octubre del año 2010. Regresamos con el padre de Luis Andrés Colmenares, con Luis Alonso Colmenares, quien ha sido profesor universitario desde los años 90, un hombre que tiene claro lo que quiere decir y unas convicciones profundas, al igual que las de doña Neida, su esposa y la madre de Luis Andrés. Usted sabe, según nos hemos enterado, de que al parecer, en relación con el caso de su hijo, hay otras 2 personas muertas. Pues a ver, no tengo una información exacta sobre el tema, pero la verdad es que si así lo fuera, no sería extraño, a partir pues de todos estos elementos que hemos venido conociendo en los últimos días, a partir incluso de la misma confesión que hace el testigo y de la captura que se hace de Carlos Cárdenas. Cualquier cosa que se llegara a presentar o que llegáramos a saber no sería nada extraño, porque es que, a ver, todos los móviles que se han dado para tratar de alguna manera de ocultar el crimen de Luis o evitar que el proceso se lleve a cabo o que la investigación avance, lo llevan a uno a pensar que pueden suceder muchas cosas. Que cualquier cosa pudo haber pasado. Por supuesto. El informe de medicina legal, las cámaras, en fin, lo que uno escucha en las intersecciones. El soborno que se hicieron, de los 2 todo. Es que testigos. aquí hay una cantidad de elementos que, mejor dicho, si es que si se el montaje del mismo cuerpo y la manera como... Las intersectaciones que se hicieron, si la humanidad escuchara esas conversaciones, la verdad es que uno queda que no sabe uno ni qué decir, mudo, de la manera como se conversan, incluso en personas de la edad que se tienen. No es posible que la verdad es que no sé, la juventud, hoy en día, el camino con una que tranquilidad, lleva, como si no hubiera una víctima mortal de por medio, amigo y compañero también de estudio. Así es, ninguno. Digamos que no tanto como amigo, porque yo creo hoy en día que Luis no los tuvo. Él fue amigo de todos, pero ninguno de ellos fue amigo de Luis. Grave, en el eso, momento en que doloroso. se produce la muerte de Luis, todos ellos, los de la universidad, como ratas, cuando el barco se está hundiendo, salieron a perderse No aparece absolutamente nadie. todos. Gente que incluso durmieron en nuestra casa Y que no en han varias aparecido. ocasiones que fueron a estudiar con Luis allá. No fueron capaces nunca
ni siquiera para expresar a ver qué era lo que sabían. Situación que al mismo tiempo yo la relaciono hasta con la misma universidad, que no hubiera sido capaz siquiera de darle una voz de condolencia a Oneida. Eso no lo puede uno esperar de un claustro. Ahora, doctor Colmenares, hablemos de su otro hijo, 5 años menor que Luis Andrés. ¿Y qué ha significado para él la muerte de su hermano mayor? No, terrible, porque es que no ha sido la muerte de su hermano mayor. Digamos que en el caso de Luis Andrés, con respecto a la familia, relacionado conmigo, por ejemplo, es mi hijo. Mataron a mi hijo, acabaron con la vida de mi hijo. Relacionado con el caso de Jorge, que es el hermano, a él le acabaron por lo menos 5 personas que representaban a Luis. Luis era su hermano, Luis era su confidente, Luis Andrés era su profesor, Luis Andrés era su amigo, Luis Andrés era su consejero. Es decir, Luis Andrés era el modelo de Jorge y él lo seguía. Yo creo que Jorge le hacía más caso a Luis que a mí, que soy su padre, porque además se creó allí una relación que nosotros mismos la promovimos para que, a pesar de que eran 2, fueran como si fuera uno. Fueron en la realidad 5 muertos. Para Jorge. Para Jorge, por Sí, supuesto, porque lo significaba absolutamente todo. Sí. Ellos lo que quieren, realmente, el doctor Luis Alonso Colmenares y doña Oneida de Colmenares, es que se haga justicia, que se sepa la verdad hasta las últimas consecuencias. Un caso verdaderamente cruel, doloroso, y tiene que saberse la verdad. Muchas gracias, doctor Colmenares. A usted, señor, muy amable. Recuerden entonces que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También podéis escribirnos al correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá participar en nuestros foros, acceder a todos nuestros capítulos anteriores completicos. Los espero, como siempre, la próxima semana.